Muy buenos días, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Les damos la bienvenida a este canal, Sea la Luz. Que sea la luz en tu vida, que sea la luz de Jesús en tu casa, en tu corazón, con tu familia, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Que sea Jesús lo primero en tu vida, que sea Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que sean en tu vida. Y les damos la bienvenida. Vamos a tener un corto mensaje acerca del agradecimiento a Dios, gracias a Dios, un corto mensaje y después una canción que Dios me dio, una adoración que Dios me dio para la gloria de su nombre. Este canal es el único propósito, es darle la gloria a Él, darle la gloria a Dios Todopoderoso y que nos acerquemos, hermanos, cada vez más a Dios, que nos acerquemos a la luz de Dios, que sea la luz de Dios, la paz, el amor, la benignidad, la templanza, todos los frutos del Espíritu Santo que sean en tu vida, que sean en mi vida. Y les pido también que tengan su palabra lista, su palabra para escudriñar los versículos y que sea la palabra de Dios solamente, únicamente lo que vamos a hablar, exaltar a Dios. Y también les pido, ¿verdad?, que tengan una libretita para un cuaderno, para escribir los versículos que se van a dar y todo lo que sea nada más para la gloria y honra de Dios. Amén. Vamos a empezar con Primera de Tesalonicenses, hermanos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios, a la letra. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Le pedimos así a Dios y al Padre que sea guiándonos, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias por todo. Padre Celestial, gracias por todo y por todo lo que nos has dado, Señor. Todos los días te agradecemos, especialmente hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, nos has dado vida. Y sigue tu misericordia, Señor, y sigue, Señor, tu gracia, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Si estamos respirando, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado sin comer, Señor, nos has suplido, Señor. Estamos sanos, Señor. Tenemos un lugar donde dormir. Mi familia está bien, gracias a ti. Mis hijos están bien, mi esposa está bien. Te pido, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, con cada uno, Señor, de las personas que no tienen lo básico, alimento, un lugar donde dormir, la salud, Señor, que es primordial. Te lo pido en estos tiempos, Señor, donde está la pandemia y muchos están muriendo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, porque tu palabra es perfecta. Tu palabra es perfecta, Señor. Es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, no cambia. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica, Señor. Y requerimos de tu Espíritu, Señor, que sea guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Quita toda palabra ociosa, toda palabra humana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por todo en este día, Señor. Siempre gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que vas a hacer. Por cada persona que ve este video, por cada persona que vea este canal, Señor. Que tú seas tocando de una manera especial, Señor. Que tú seas llenándole su vida de paz, Señor, de todo, de gozo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y así, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, amén. Estar gozosos, orad sin cesar y dar gracias, dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo no darle gracias, hermanos, a un Dios todopoderoso? ¿Cómo no darle gracias? Y yo en realidad en mi corazón le doy muchas gracias a mi Padre Celestial, porque hasta hoy me ha guardado, hasta hoy me ha proveído, hasta hoy su gracia y su poder ha estado en mi vida y sigue tocando mi corazón y sigue cambiando mi corazón. Aún en las pruebas y en las luchas, aún en todas las cosas que vienen a suceder en nuestra vida, todo es propósito de Dios.
Hoy que hemos abierto este canal, se levantan cosas, situaciones. El enemigo no le gusta que nosotros estemos acercándonos a Dios y que demos la palabra de Dios y que demos del gozo de Dios. Y le damos gracias a Dios por todo lo que pasa y por todo lo que nos ha llevado hasta hoy. Le damos muchas gracias a Dios. Y estoy eternamente agradecido con Dios porque Él mandó a su Hijo unigénito a morir en una cruz de muerte para pagar los pecados míos y los pecados tuyos, quien quieras que seas. Dios te ama tanto que no lo podemos comprender. Si humanamente podemos comprender el amor del Padre hacia un hijo, que yo tengo a mis hijos y los amo tanto, ¿cómo no podemos comprender que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir y pagar el precio que debías de pagar tú y de que debía pagar yo? Estamos agradecidos. Yo estoy agradecido con ese Dios eterno amoroso, que muestra su amor todos los días, sacando el sol a todos, seamos buenos, seamos malos. Tenemos el aire que respiramos y lo da a todos, sin juzgar, sin criticar. Y te da la oportunidad todos los días para que te acerques a Él. Ya hemos leído este versículo, muchos se lo han de aprender. Yo insto a que todos se lo aprendan. No es difícil el versículo. San Juan 3:16 dice, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera es el amor de Dios para ti, que ha dado a su Hijo. Quien quiera que seas, ha dado lo más precioso que tiene el Padre, dar a su Hijo unigénito, para que viniera al mundo, nos enseñara cómo caminar, cómo andar, y todavía padecer una muerte de cruz. Eso no es ninguna religión, ninguna religión. Acércate a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No hay religión, hermanos. Es relación. Acércate a la luz. Ora, platica con Dios. Dale gracias a Dios todas las mañanas, todas las noches. Dale gracias a Dios. Hay que leer su escritura, hermanos, que es la que nos santifica y que es la que nos da vida y es la verdad. Y es la que nos guía a toda justicia y a toda verdad con el Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por todo, porque mandó a su Hijo en una necesidad que toda la humanidad lo tiene, porque todos morimos a causa de la desobediencia, todos, no hay nadie que no muera, y te dan una oportunidad de vida, y tú decides en esta vida qué haces, si sigues a Dios o sigues tu forma de vivir, si sigues a Dios o sigues con tus pensamientos, si sigues a Dios o sigues con tu vida pensando que estás bien. Hay un manual, el manual, la palabra de Dios. Hay un manual que es verdadero y que nos enseña la verdad, el camino y la verdad. Nos vamos a Filipenses 4, hermanos, amén. Va a ser rápido lo que quiero decir, hermanos. Filipenses 4. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4, el 6 y el 7, vamos a estar leyendo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios está en un proceso en mi vida, hermanos, está cambiando mi vida de una manera que de verdad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque vienen los problemas y las luchas a tu vida, Dios te da la calma. Reaccionas diferente a los problemas y esa es una verdad. Dios te da la paz cuando tú te acercas a Dios, cuando tú pones de tu parte para acercarte a Dios. ¿Cómo? No hay otra forma de saber de Dios o conocer de Dios sino es por su palabra y orando, teniendo comunión con el Espíritu de Dios.
Cuando estés en tu cuarto solo, cuando estés en tu sala, en tu comedor, donde quiera que estés, acércate a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, con acción de gracias, siempre con un corazón agradecido. Si no tienes agradecimiento a Dios, ¿cómo puedes entender que Dios te ama tanto que mandó a su Hijo unigénito? Hay personas que me han dicho, yo no lo vi morir por mí. Todo el mundo lo sabe que Jesús vino y murió en la cruz. Estamos viendo el 2021 después de Jesús. Todas las naciones lo saben. En el calendario de hoy, todo el mundo sabe que estamos en el 2021 después del Maestro Jesús, del buen pastor. Vamos a San Juan 10. San Juan 10. San Juan 10. Dice la palabra de Dios en San Juan 10. Vamos a leer el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ves? Las mías me conocen. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? A través de la oración, platicando con Dios. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor puso su vida por las ovejas. Él aquí estaba hablando y todavía no estaba padeciendo la muerte de cruz. Y aquí ya le estaba diciendo a los apóstoles que Él ponía su vida. También dice la palabra en el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No 1000 pastores, un pastor. Es Jesús, el buen pastor. Y aquí dice la palabra, tengo otras ovejas que no son de este redil. En aquel tiempo nada más había un pueblo Israel y la descendencia del pueblo Israel era el pueblo escogido por Dios. No había cómo tú y yo pudiéramos ser pueblo de Israel hasta que vino Jesús y murió en una cruz para buscar otras ovejas que no son de este redil, para buscarte a ti, que aunque no teníamos entrada, ahora tenemos entrada gracias a la sangre de nuestro amado Jesús, que padeció en una cruz por ti y por mí. Y aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús recibió un mandamiento y Él amó a su Padre primero. Venir y dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado un camino, no 1000, uno, y es Jesús. Y si creemos en Él, hacemos como Él y le seguimos. Y le seguimos a Él. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Vamos a estar leyendo el 57, amén. Dice la palabra de Dios, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que darle gracias al Padre, a
Dios. Por medio, que nos da la victoria por medio de Jesús. Jesús resucitó al tercer día. Nadie en este mundo, nadie ha resucitado después de morir. Nadie al tercer día de muerto. Nadie. Todos morimos. Sí han habido milagros en algunos hospitales de que murieron por un poco tiempo y revivieron. Sí. Pero esas mismas personas van a morir porque todos vamos a morir. Todos. Pero hubo uno que al tercer día resucitó de los muertos. Y te da la victoria hoy y siempre. Y te la da. Si tú te acercas a Él, si tú empiezas a escudriñar su escritura, si tú empiezas a buscar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muy adentro de ti, sea quien seas, hagas lo que hagas en este mundo, nunca vas a estar completo, porque necesitamos el amor de nuestro Creador, el amor de nuestro Jesús que murió por nosotros en la cruz. Ese es el verdadero amor. Que Él, antes de conocerte, antes de que tú nacieras, porque Él conoce desde el principio, pero antes de que tú nacieras, Él ya vino y Dios mandó a su Hijo para que muriera y darnos la victoria. Y hoy tenemos victoria, hoy tenemos la salvación, hoy son las buenas nuevas, y esas buenas nuevas es Jesús, que te levanta, te restaura, te da vida y vida en abundancia, vida eterna, y no vas a morir si tú sigues al Maestro, si tú sigues al Rey, si tú sigues a Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Vamos a Colosenses, hermanos. Amén. La palabra de Dios es tremenda. Colosenses 3, 17. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muchos nada más creen en Dios Todopoderoso, el Padre, pero no quieren creer en Jesús. ¿Cómo puedes no creer si quitas a Jesús? No puedes quitar a Jesús y puedes dividirlo del Padre. No puedes quitar al Espíritu de Dios y dividirlo de Jesús. No se puede. Dios es uno. Y es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, el Señor Padre, Jesús Hijo, Cristo Espíritu Santo. Y no hay Trinidad. Dios es uno. Y lo vamos a ver en Primera de Juan. Rápido, hermanos. No quiten aquí el versículo Primera de Juan. Esta es palabra de Dios. Apúntenla, hermanos, y ténganla. Para todos aquellos que no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu de Dios. No hay Trinidad. La palabra de Dios no menciona Trinidad en ningún lado. Dice la palabra de Dios, y Jesús lo confesó, dijo: oye Israel, Dios uno es. Uno. No son tres, es uno. Y esto no lo podemos entender, pero Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu. Se ha manifestado. Y aquí está la palabra de Dios. Primera de Juan 5. Vamos a leer desde el 6 en adelante, hermanos. Amén. Vamos a leer el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Para la gloria de Dios Padre. Por eso dice: para la gloria de Dios Padre, dale gloria a Dios por Padre, por Jesucristo que nos da la victoria. Y ahora tenemos el Espíritu de Dios, porque después de que resucitó Jesús, ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Y por su muerte y gracias a su muerte se rasgó el velo. Y ahora el Espíritu Santo mora en ti y en mí cuando te acercas a Dios. Ahora el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. La palabra de Dios dice, el 6, en San Juan 5, 6, dice: este es Jesucristo. Jesucristo, Jesús y Cristo, juntos, Jesucristo. ¿No estuvieron juntos?
Cuando descendió el Espíritu de Dios después de que salió de las aguas del bautismo, se posó en Jesús. Y después de derrotar al enemigo en el desierto, dice la palabra de Dios, lo saben, Él nos dice, que regresó con el poder del Espíritu de Dios. ¿Ves cómo no lo podemos separar? A Dios no se le puede separar. Este es Jesucristo, y Cristo, analicen la palabra Cristo, es el ungido, el enviado. ¿El ungido de qué? Del Espíritu de Dios. Todas las palabras que habló Jesús las hablaba por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, y el Espíritu de Dios hizo que Jesús hiciera todo lo que hizo, porque Jesús vino como hombre. Se encarnó. La verdad, el Verbo se encarnó. Amén. Pero vamos a leer. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio del cielo. 3. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y en Juan, en los libros de Juan dice que el Verbo se hizo carne, que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Porque 3 son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3 son uno. No hay 3 dioses, no hay 3 dioses. Es un Dios todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Jesús es el verdadero sumo pontífice, el puente entre Dios y nosotros. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta, la luz. Jesús es el sumo sacerdote que vino y derramó su sangre preciosa para que nosotros no tuviéramos muerte y no muramos. Y Él nos salvó de pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si Jesús fue obediente, ¿por qué nosotros no vamos a ser obedientes? Si le tenemos que seguir a Él, no a la religión, no a las religiones. Nosotros los hombres hemos hecho religiones, y por eso nadie quiere venir a Dios. Por causa de las religiones, y porque no damos el testimonio verdadero de Jesús, que Él vino a amar, Él vino a amarte, Él no vino a juzgarte. Tienes tiempo mientras vives. Cuando ya mueres ya no hay tiempo, se te acabó tu gracia. Hoy que respiras, que tienes vida, que Dios te ha guardado de una pandemia, que te ha guardado de todas estas cosas, agárrate de Dios, de la mano de Dios, y acércate al Rey. Y Él te da la victoria, lo acabamos de leer. Él te da la victoria. Somos victoriosos, libres de pecado, libres de la muerte, gracias a Jesús. Esa es la gracia dada que nadie merecemos. Nadie en el mundo lo merece, nadie, sea quien sea. Nadie lo merecemos, la muerte de Jesús, pero Él la dio por ti y por mí. Qué bendición tan grande tenemos, y lo hacemos a un lado. Qué bendición tan grande tenemos y no nos acercamos a Él. Qué bendición tenemos y no nos acercamos al Maestro, que te ama, no te juzga, te ama. Allá afuera en el mundo todos te juzgan y todos te quieren destruir. Y todos hablan mal de ti. Y todos se ponen en contra de ti, peor cuando tú te levantas como guerrero a darle la gloria a Dios. Eso pasa siempre. Pero tú agárrate de Jesús y tú bendice a todas aquellas personas que hablan de ti. Bendícelos.
y que se levantan en contra tuya, porque este mundo, no hay verdad en el mundo, la verdad es Jesús. Claramente lo dice, Él es el pastor, Él es el buen pastor. Y si le conoces, y si le oyes sus palabras, y si oras y tienes comunión con Él y le das gracias a Dios, Él está contigo y Él no es mentiroso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En quién? En Jesús. Filipenses 2, 5 al 11, hermanos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual que a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven? Jesús vino semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay Trinidad, hay Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son uno, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo, y ahora, hoy, se manifiesta en el Espíritu. ¿De quién? Del Padre, de Dios, el Espíritu de Dios. Y hoy está al alcance de tu vida. No tienes que pagar absolutamente nada, no tienes que hacer absolutamente nada extraño, nada más reconocer a Dios. ¿Cómo reconoces al Padre? Por medio de su Hijo, que lo mandó a morir por ti. Y reconociendo a Dios, diciéndole: Señor Padre, perdóname por todo lo que he hecho, y todo lo que hablo, y todo lo que pienso. Reconócelo, que es el primer paso, reconocer a Dios. No puedes acercarte a Dios si no le reconoces como Rey. Arrepiéntete, porque nadie en la tierra somos buenos, nadie. Nos comimos el fruto de la ciencia del bien y el mal. Ese fruto está en esta carne y te hace pensar que estás bien. Oh, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Muchos dicen creer en Dios y no siguen sus mandamientos, no siguen su palabra, no siguen lo que Jesús nos enseñó. Acércate a la luz, acércate a Jesús. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, siendo igual que Dios, dice la Escritura, no lo digo yo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, venir como tú y como yo, todavía servir y todavía recibir una muerte que no debió de haber recibido. Todo es el plan de Dios, pero Él no merecía morir, tomó el lugar de Barrabás, si se acuerdan, y eso representa tomar el lugar tuyo y mío. Barrabás representa al mundo, la carne, los deseos de la carne. Le dieron a escoger al pueblo de Israel entre Barrabás y Jesús. Y Jesús, que no pecó y no le hizo daño a nadie, que al contrario le dio la vida, devolvió la vida a Lázaro, a la niña. Sanó leprosos, sanó al ciego.
perfecto caminando en la tierra, que no le hizo daño a nadie. Él toma el lugar de Barrabás, Él toma el lugar tuyo, Él toma el lugar mío. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Él cambió su trono y su gloria para venir como un hombre. Y Él no vino a creerse nadie. Y viene del cielo de Dios. Y vino como ser humano, como siervo, para morir una muerte de cruz. Tomó el lugar de Barrabás y murió en una cruz que no debió de haber sido maltratado, humillado, pero el pecado del mundo le cayó en la persona de Jesús. Tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo, cayó en la persona de Jesús. Ese es el nuevo pacto, su sangre preciosa derramada por ti y por mí. ¿Cómo podemos seguir viviendo nuestra vida como queremos y no nos acercamos a Dios? Porque dice en Lucas 9:23, y con esto termino, Lucas 9:23, por eso, si Él, siendo como Dios, siendo el Verbo, descendió, se negó a sí mismo, dice la Escritura, no lo digo yo, para morir una muerte de cruz. Por eso Jesús lo que dice antes de morir en una cruz, lo dice. Él es la verdad y la vida. Y dice aquí, Lucas 9:23, dice la palabra de Dios. Lucas 9:23, vamos a leer desde el 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Esto es antes de que Él muera. Él ya sabe a qué vino. Él ya sabe a qué vino. Y Él lo dijo ahorita. Él es el buen pastor y Él sabe a qué vino. El hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lo dijo desde antes de morir. Y se cumplió. Todo lo que dice Dios se va a cumplir, hermano. Todo lo que dice Dios se va a cumplir. Todo lo que sale de la palabra de Dios se va a cumplir. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tremendo. Él se humilló. ¿Quiénes somos nosotros que no somos ni dioses? Nos creemos dioses porque nos comimos el fruto del bien y el mal. Y ese es el veneno que la serpiente le escupió a Eva. Le dijo, serás como Dios. Y por eso hoy la gente hace como quiere, porque nos comimos ese fruto y está en la carne y nos creemos dioses cuando no somos nada. Y Jesús se humilló, vino y descendió como ser humano, como tú y como yo, y padeció una muerte. Y por eso Jesús pide, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. ¿Cómo? ¿Andar caminando con una cruz? No. Tomar la vida de Jesús, que Jesús hizo en esta tierra. Venir como sea, niégate a ti mismo. Niégate tus pensamientos, lo que tú crees. Empieza a meter los pensamientos de Dios en tu vida, la palabra de Dios en tu vida, que sea la luz en tu vida, que sea la palabra de Dios en tu vida, que empieces a vivir la palabra de Dios, que empieces a aprender la palabra de Dios, a escudriñar la Escritura. Escudriñar no quiere decir leer, escudriñar es meterte en la palabra de Dios, de tal manera que seas un doctor de la palabra de Dios. Y que hagas lo que la palabra de Dios dice. Eso es el fin, todo lo que Dios quiere en tu vida. Dice la palabra de Dios en 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, el 25, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo, y en verdad, cuando dicen verdad es porque es verdad, nunca va a ser, no va a mentir y se va a cumplir, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Eso Dios me dio
La luz, hermanos, pues yo batallaba de eso, pero eso es una predicación, después lo vamos a ver en este canal. Está tremendo. Pero dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y ya no me voy a avergonzar de Dios. Yo no me puedo avergonzar de aquel que me amó. Nadie ha muerto por mí y nadie va a morir por mí. Ni siquiera mi papá ni mi mamá, que me aman, han muerto por mí. Ni siquiera mis hijos van a morir por mí. Nadie ha muerto por mí, solamente uno, se llama Jesús. Él es el buen pastor. Y Él tomó el lugar de Barrabás para morir en una cruz que Él no merecía morir, porque Él no pecó. Él no transgredió ninguna ley. Él lo único que vino a hacer fue sanar al enfermo, levantar al caído. Y hoy resucitó y está a la diestra del Padre. Resucitó al tercer día y Él vive. Y tenemos victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en tu vida en el nombre de Jesús. Que sea la luz de Jesús en tu vida. Y le damos gracias a Dios. Y espero que escuchen el canto, hermanos. Este canto me lo dio Dios, gracias a Dios. Y le doy la gloria a Dios siempre. Que Dios los bendiga y que la luz de Jesús sea en tu vida. Sea en tu vida. Sea en todo lo que haces. Sea en tu corazón. Que te sane. Hoy sana Jesús. Créele y Él te sana. Créele y Él te levanta. Créele a Él y Él te restaura. Créele a Él y Él te rompe las cadenas. Créele a Él y Él te liberta. Créele a Él y Él te da paz. Créele a Él y Él te da amor. Créele a Él y Él te da libertad. Él te da libertad. Él te hace libre. Créele a Él y Él te sostiene. Créele a Él y Él te saca de cualquier problema. Créele a Él. Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Créele a Él. Acércate a la luz. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Y escucha la canción. Medita en la palabra. Dios te bendiga. Mil gracias.